realmente el que no se enferma es porque, no sé, es un superhéroe. Así que la tenemos a la doctora Dolores Serra con nosotros. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno. Juanjo, un gustazo, como siempre. ¿Cómo están? ¿Qué me cuenta de todo esto que mencioné en la introducción? Temperaturas que van de un extremo al otro, mucha gente engripada, mucha gente que no sabe, dice, tendré COVID, ya no saben, ¿viste? Ya no saben, bueno, ya no saben distinguir. Primero hay que consultar al médico, porque creo que es el primer paso, ¿no? Claro, cuando uno tiene algún síntoma. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el frío, como decís vos, ¿cómo están todos? La verdad es que se nos adelantó un poco también. Esto pasó en un otoño muy frío, obviamente con cambios de temperaturas, pero cuando hace frío la verdad que baja bastante y esto hace que encima nos agarró un poco anteriormente adelantados y la gente no está vacunada o por lo tanto no está protegida de antemano para estas enfermedades infectocontagiosas que yo siempre digo, los virus respiratorios, digamos, en lo que es invierno, en el frío, siempre es muy frecuente las consultas. Pasa que ahora no solamente, bueno, tenemos COVID, tenemos gripe, tenemos influenza, parainfluenza, varios virus y además el virus sincicial respiratorio, que también es la que nos está dando bastantes consultas con bronquiolitis en los más chiquititos y sobre todo también en los extremos de la vida, en los más adultos. Entonces, siempre digo que se nos adelantó, pero bueno, también hay una población que falta vacunar todavía, viste el tema de la prevención, de conocer de estos temas en salud que yo siempre digo, y de consultar cuando realmente corresponda, ¿no? Que esto no se solape en el tiempo porque puede ser un cuadro mucho peor. ¿Cuándo es el momento de la consulta? Porque miren, por ahí nos levantamos congestionados, con algún síntoma. Un resfrío. Y por ahí, bueno, con un tecito con limón, alguna automedicación que está mal, pero suele ocurrir. Bueno, decimos con esto estamos. ¿Cuál es el momento de la consulta? Exacto. Bueno, como siempre les digo, les recomiendo, a ver, los síntomas, lo generales, bueno, la tos, la fiebre muy alta entre los primeros 3-4 días, dolores musculares, cansancio, que es bastante común, y el tema de que puede haber tos con secreción, con moco, el resfrío. El tema es que cuando esto ya pasa 3-4 días, que ahí la fiebre sigue siendo muy alta, o sea, muy alta, elevada, por más de 3-4 días, cuando los dolores musculares también muy intensos, muy generalizados. Y en los niños, que es donde tenemos que tener mucho cuidado, pasa esto de que tienen tienen mucha secreción, mucho tos, están como en este estado de que se deshidratan fácilmente, que están sonolientos o muy decaídos, y además tienen una específica, la cianosis que decimos, que se les pone con azul, ¿sí? Todo lo que es las uñas, las manitos y la boca. Bueno, ahí sí tenemos que correr enseguida, ¿sí? A la guardia, tanto las madres como bueno, los cuidadores. La verdad es que es importante esto porque son signos de alarmas que el paciente tiene que ser evaluado enseguida por un médico, por un pediatra o bien por el médico de guardia para específicamente hacer la terapéutica correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Está siendo más frecuente en los niños, ¿sí? En los extremos de la vida y también en las personas mayores de 65 años. Entonces estos síntomas los tenemos que conocer. No a decir como que, bueno, estuvo con un simple frío, una gripe, un resfriito y ya está y se le pasa, sino que estos cuadros están evolucionando un poco, en algunos casos, obviamente, de una manera más desfavorable. Obviamente con estos factores de riesgo y también intensificado por el tema de la pandemia que tuvimos, Juanjo. Que es lo que pasó, o sea, durante varios, digamos, un año y medio estuvimos totalmente encerrados. Entonces estos chicos y bueno, y la mayoría de las personas estuvimos como aislados también de todos los otros virus. El sistema inmunológico tardó, digamos, en adaptarse y hacer la inmunidad correspondiente para estos virus, que como les digo, no es solamente COVID, o sea, estamos teniendo COVID obviamente, pero también influenza, parainfluenza, el sincicial respiratorio. ¿Cómo distinguimos una cosa de otra? Son la mayoría tienen síntomas respiratorios que, bueno, se solapan entre sí, la mayoría son muy comunes, pero bueno, la falta de aire, la tos, la secreción, la fiebre, pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría, digamos, lo encuadramos como en un cuadro gripal, pero lo que voy, pero pueden ser varios. Estamos teniendo COVID, a ver, yo lo quiero aclarar a esto, estamos teniendo COVID, mucho COVID, y estamos teniendo mucha gripe, entonces, y virus influenza. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos grandes medidas a nivel nacional, que son la prevención a través de la vacuna, que la tenemos gratis, digamos que los pacientes son pacientes que se tienen que vacunar sí o sí, estos, como les digo, los más chiquititos, hasta antes de los 2 años, y obviamente los más grandes. Entonces, en esos casos que tenemos la vacunación en nuestro país, y es totalmente gratuita, en los SAMCO, en los hospitales, ir a vacunarlos y prevenir estos casos
que, como les digo, pueden ser más graves, tener esta evolución un poco más solapada en el tiempo por el tema de la pandemia, porque estuvimos aislados y también porque no se hicieron las medidas, digamos, preventivas en ese caso a tiempo, ¿no? ¿Y Entonces, la gente se está yendo a vacunar? Poco. Poco, A ver, ¿no? Poco. Como les digo, no están los refuerzos. Eso es lo que pasó. No están los refuerzos, y lo claro. generó Es la verdad, pandemia. yo creo que la mayoría también. tenemos una o dos vacunas y Una o dos nos están, relajamos. Ya pero, está, nos relajamos. y aparte parece. también hay mucho de lo que pasó, Juanjo, con el tema de, bueno, a partir de la vacuna de AstraZeneca, lo tenemos que claro, decir, sí, viste que sí, lo hemos sí, hablado sí. con los efectos colaterales que produjo. Hay mucha, yo digo, incertidumbre Claro. y desconfianza con las vacunas, Desconfianza, pero es verdad. como que a partir de esa vacuna específica se fue para todas las vacunas. Claro. Entonces, a ver, pasó, sí, es verdad, lo dijo la farmacéutica, que estos efectos adversos específicamente en esa vacuna, pero el resto, como les digo, la de la gripe es otro prototipo totalmente distinto y hay que vacunarse y bueno, y también para el COVID todos los años con los refuerzos correspondientes. Y en el caso que no sepan, digo yo, siempre digo, o sea, si no saben o desconocen o bueno, a lo mejor no tienen en cuenta estas cosas, consulten con su médico, en este caso, bueno, un infectólogo, para hacer la consulta, lo que se llama el asesoramiento en vacunas, para saber específicamente cuál vacuna es para vos en el momento en el que estás de vida, que bueno, no es lo mismo a lo mejor tu hijo que vos o que tu pareja. Entonces hay que correspondente las vacunas. Bien, doctora, ¿de qué manera, más allá de las vacunas, prevenimos? Digo, a ver, nos habíamos acostumbrado al barbijo. Hoy por hoy nadie lo utiliza y me parece que es una medida de protección que uno podría usar, ¿no? Sí, excelente, me parece muy bien lo que estás diciendo, porque no es solamente, bueno, el lavado de manos fundamental, que es lo que pasa, que hace más frío y esto nos encerramos más, digo, hay menos ventilación y por lo tanto los microorganismos se acumulan en menos espacio, en espacios cerrados y obviamente nos acumulamos con más gente, entonces hay la cuestión gregaria y el tema de estar encerrados claramente favorece a la reproducción de estos microorganismos y a la contagiosidad, sobre todo, de uno a otro. Pero, claro, tenemos que tener el tema de la limpieza, el lavado de manos, ventilar ambientes y, obvio, el tema del barbijo. ¿Qué es lo que digo? Si vos sabes que tenés un factor de riesgo, una enfermedad predisponente, una inmunodeficiencia... Está bueno utilizarlo. Claramente para... prevenirnos a través de la vacuna es una gran estrategia, pero la otra es el barbijo, que la verdad es que en Argentina, lo tengo que decir, durante la época del COVID lo hemos usado bastante bien. Después lo dejamos. Pero después, en realidad después se bajaron las recomendaciones. Claro, no ocurre en otros países donde el barbijo lo han utilizado antes de la pandemia y lo continúan. Claro. En Japón, bueno, se ve en Japón, China y en Oriente, o sea, la verdad, vos lo ves, y ellos ya enseguida, pero bueno, son... Realmente la gran cantidad de personas que hay, la conglomeración es impresionante y la verdad que está muy bien, pero a lo que voy, ellos ya saben que ante los primeros síntomas de gripe, de secreción o de resfrío, ya enseguida... Ya se ponen un barbijo. Enseguida. Inclusive, como les digo, cuando hace ya frío, lo tenemos que tener, ni hablar las personas de riesgo. Claro. Pero si vos te querés prevenir de una manera efectiva, si estás trabajando durante muchas horas en un mismo lugar con mucha gente y los ambientes están cerrados... Está bueno usarlo. Sí, para prevenir, a ver, vos te estás previniendo, obvio que te estás cuidando vos, y es lo mismo que yo siempre digo, y estás previniendo al otro. El tema de la estrategia de vacunación siempre es para uno y para el que tenemos al lado también. Y encima contar con esta estrategia gratuita que tenemos todos, de ir al hospital y enseguida colocarnos obviamente la vacuna que nos corresponde, pero sí en estas poblaciones de riesgo, quiero decirlo, obviamente también en las embarazadas, ¿sí? En todo el personal de salud, obvio, en todos los personales de riesgo también, los policías, los que están en la calle, bueno, todos deben tener la vacunación al día y si no la tienen, enseguida ir a vacunarse, porque como les digo, estamos constantemente con gente, esas enfermedades infectocontagiosas tienen mucha alta tasa de contagiosidad y se vino el frío y la verdad es que estamos viendo muchos casos, sobre todo de estos virus que tienen como una evolución más prolongada, más solapada en el tiempo, que no se terminan de curar, como decías vos, esos resfríos que siguen y siguen y siguen, y a ver, ¿qué está pasando? O puede haber el tema de las coinfecciones, que lo hemos hablado con el dengue también. Esto está pasando, lo hemos visto, no es muy frecuente, pero puede pasar que un mismo paciente tenga una coinfección con virus respiratorio sincicial, con un COVID y con la influenza. O sea, en un mismo paciente, claramente las defensas de ese paciente son bajísimas, pero digo, puede pasar. Entonces, en esos casos, estar prevenidos, estar informados, con educación, siempre digo, correspondiente para que estos temas se sepan y obviamente
anticiparnos a estas enfermedades y sobre todo a este cuadro más grave. O sea que todas las medidas de prevención que utilizábamos en tiempo de pandemia está bueno aplicarlas. Digo, bueno, el lavado de manos, si desean de usar un barbijo, que hoy ves a alguien con barbijo, lo ves como algo raro, pero que no estaría para nada mal. Perfecto. Ventilar los lugares cerrados, qué sé yo, las oficinas de trabajo, en nuestro estudio, por ejemplo, estaría bueno que uno lo pueda ventilar cada tanto. Digo, todas las recomendaciones. Claro. Sí, abrir la ventana, y siempre digo el tema de la limpieza, lo hemos hablado un poco con el dengue también, y acá lo quiero reforzar, estar limpios, o sea, con todo. Vos imaginate que todo esto, o sea, todo lo que es la madera, bueno, todo esto se contagia bastante frecuente, y el tema de las manos que tocamos, que llevamos, que traemos, todos los objetos, ¿sí? Es como que mantener la limpieza del lugar, en esto también lo voy a decir. Que nos habíamos acostumbrado a hacerlo. Sí. Y medio y ahora que nos relajamos. Es verdad, un mouse pasa por manos de... La computadora, bueno, todo lo que tenemos. Y aparte hoy, como les digo, tenemos mucho el trabajo en el home office, lo mismo, y estamos con mucha gente. Entonces siempre digo las medidas de prevención también desde la limpieza de casa, desde el lugar de trabajo, desde obviamente también contar cuando salimos afuera con el tema del barbijo para evitar esto, si ya sabemos que tenemos tos, que tenemos secreción, que estamos con moco, para evitar que se contagie, ¿no? a muchas más personas, y evitar esto es la diseminación, la contagiosidad a otras personas. Siempre digo la prevención a través de las vacunas, lo voy a seguir remarcando hasta el día, seguimos. A ver, las vacunas son efectivas, son seguras, claramente están disponibles para todos, obviamente con la indicación específica para cada paciente, pero están en los centros de salud, también los tenemos en los hospitales. Acérquense al hospital, vayan a vacunarse, ni hablar si tenemos chiquititos, bebitos, en casa, si tenemos una persona mayor, adulta mayor, más de 65 años, a todas las personas mayores de 65 años hay que vacunar. Las personas de riesgo, ¿no? Que se los denomina el factor de riesgo. Exacto, de riesgo para la gripe y también para la neumonía, ¿sí? En estos pacientes tenemos mayor cuadro de complicaciones y sobre todo de coinfecciones con neumococo, que sería la bacteria que se sobreinfecta a partir de un virus. Entonces, siempre también les digo, vacunarse para la gripe, pero en estos pacientes también para la neumonía, que son, bueno, son 2 dosis, la neumocóxica, es una vacuna específica, y ni hablar si tienen patologías de riesgo. O sea, esto claramente, si tenés una patología de riesgo, por eso es que hay que ir al médico, específicamente al infectólogo, para que te recomiende la vacuna para vos, y te haga la indicación, pero también vos tenés que, como te digo, esto anticiparte, ¿no? Y saberlo para evitar las mayores complicaciones. Bien, doctora, habíamos tenido una charla hace algún tiempito atrás por el tema dengue, que habíamos charlado. Por el tema de, bueno, no sé cómo viene el tema dengue, aflojaron los casos, lógicamente. Lo que no aflojan son los mosquitos. Afortunadamente, los que saben dicen, bueno, el mosquito que está a las vueltas no es el mosquito transmisor del dengue. No sé si es verdad la información o no. No es tanto verdad, porque yo les había contado un poco hace poquito, que ya nos vimos acá en la radio también, con Juanjo y con Nere. A ver, lo que pasó fue básicamente es que este mosquito continúa estando, y lo vimos en 2023. Está el Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Entonces estuvo en todo el año pasado, durante todo el año, o sea, inclusive durante el frío, durante la época invernal, y ahora también lo estamos viendo. A ver, muchos de los mosquitos que se están viendo es Aedes aegypti, o sea, continúa el Aedes, y mientras haya mosquito transmisor de dengue, va a haber dengue. Ni hablar si no se toman las medidas preventivas adecuadas en casa, que decíamos el descacharreo, la limpieza, el orden y todo. Pero a ver, sigue transmitiendo, mucho menos porque lo que hace el frío un poco es disminuir el ciclo biológico del mosquito. Entonces hay menos reproducción y a lo mejor es menos la cantidad de mosquitos que vemos, pero siguen estando. Sí, a lo mejor anda con un vuelo un poquito más bajo o más lento, pero sí, o sea, es el mosquito. Entonces, si no estamos, obviamente, con repelente o estamos en casa, nos va a seguir a nosotros y nos puede picar. Y sí, puede transmitir la enfermedad del dengue. Yo lo quiero aclarar a esto porque la verdad es que está ocurriendo, lo estamos viendo. Es el mosquito que está dentro de los hogares. Digo, hoy ve mucho, no sé, vas a la plaza, mientras estás caminando por las vereditas, está todo bien, pero pisaste un poquito el césped y ¡zoom! Ahí está, avanza. Bueno, avanza. Bueno, esos no serían, o sí, puede haber mosquitos de dengue. Pero el tema ahí es la fumigación. Bien. Porque, a ver, ¿qué? Son los mosquitos adultos. Con la fumigación lo que hace es matar al mosquito adulto. Entonces, ahí es donde tenemos que intensificar esas campañas. Yo siempre digo, es una cuestión social, política de todos, en general, pero también nuestra, ¿no? De individual. Entonces, si vamos a un lugar como en este caso, una plaza,
un parque público que hay mosquitos, entonces intensifiquemos el tema del fumigado, de la fumigación, obviamente de cortar los pastos, de la limpieza, pero también para evitar que ese mosquito se siga propagando. Lo que les digo y les aclaro, lo tenemos durante todo el año al dengue. Bien. No es solamente que, bueno, en verano o en otoño ya está, o en primavera. No, todo el año estamos viendo casos de dengue, menos que en el brote. La verdad que bajaron, comparado a hace unos meses que nos vimos, bajaron los casos, pero no significa que no esté. Y recuerden que, como les digo, la coinfección, o sea, que ya hayas tenido dengue, el segundo dengue es mucho peor en algunos casos. Entonces, a ver, tratemos de continuar con las medidas en casa y también a nivel público, a nivel municipal. Bueno, muy bien. Como siempre es un gusto recibir a la doctora que nos traiga toda esta información. Estamos saliendo también en sus redes sociales. En Instagram. Estamos ahí a full. Hace preguntas a la gente, porque viste que la gente siempre consulta. La consultan a través de las redes, doctora, el nene está con moquito. Todo. Es la diaria. Yo siempre digo que es como mi consultorio virtual. Estamos a través de ahí. En realidad un poco es el objetivo ese, obviamente llegar a más gente, lo estamos claramente logrando, la verdad que está muy, muy bueno la repercusión. Y también, bueno, un poco lo que contamos a nivel nacional, en Buenos Aires fue así, a partir de eso, pero a lo que voy, siempre les digo que las consultas continúan estando, a partir de ahí obviamente siempre coordinamos una videollamada o una consulta virtual, porque hoy en día la telemedicina es lo que hay, es lo que estamos, en nuestra forma de trabajar, de ayornarnos también en nuestra especialidad, pero sí, es muy frecuente, la gente se saca dudas, tiene dudas, inclusive yo muchas veces hago mucha interacción con el público y con mis seguidores, y la idea es esa, es como que, bueno, a ver, ¿qué es lo que hoy está más en día? Hoy específicamente está haciendo esto, como en su momento el dengue, pero sí, quieren saber. La gente necesita saber en salud, básicamente es lo que estamos viendo, y necesita sacarse esos temas porque le pasan a todos, Juanjo. No te pasa a vos solamente o a tu hijo, sobrino, a todos. Lógico. Y ya es como les digo, no una especie específica, sino que nos pasa. Son temas que son muy frecuentes en invierno, obvio, que la gente quiere saber, pero también estar prevenidos y saber. Yo creo que siempre digo, la información es poder, y por lo tanto, mientras sepamos, podemos estar prevenidos y atender estas enfermedades que van a seguir estando, ¿sí? Se los digo, van a seguir estando, lo mismo el dengue, lo mismo, la gripe, el COVID, y hay que estar prevenidos. Claramente. Vacuna. Exacto, y lo mismo, si quieren hacer una consulta, obviamente, por las redes, sobre todo por mi consultorio, para que podamos evaluar el tema del carnet de vacunación, si está actualizado, cuántas dosis le faltan, ir a vacunarse, y lo mismo, no es lo mismo tu caso en particular, quiero aclarar esto, que el de tu pareja que está viviendo con vos, o bien un familiar, el hijo. Entonces hay que adecuarlo a cada paciente en específico. ¿Sí? Si bien hay recomendaciones generales, esto de la gripe, como les decía, mujeres embarazadas, personal de salud, las personas con patologías, con inmunodeficiencias, claramente, los mayores de 65 años tienen que vacunarse, y los chiquitos hasta 2 años, pero también para las demás vacunas también hay indicaciones específicas. Ni hablar COVID, que todavía sigue habiendo COVID, esto también lo tenemos que saber, porque claramente por el tema de los refuerzos que no se están haciendo como corresponde, corresponde a los primeros como decías vos, las primeras vacunas sí se colocaron, y después pasaron 2 años que COVID no se vacunan. Entonces, a lo que voy, la población en general también tiene que seguir reforzando esto. La verdad que en su momento se hizo muy bien los esquemas y todo, porque por la gran cantidad de casos que hubo y la mortalidad de esta enfermedad, pero bueno, el tema que hay que seguir. Con estas enfermedades hay que seguir, y hay que continuar actualizándonos, y hay mucha información, y bueno, para eso están las redes, para llegar a cada vez más personas, y bueno, obviamente también la radio y la tele ¿Y cómo la siguen en redes? @dra.doloreserra es mi Instagram, y obviamente también estamos en Twitter, estamos en YouTube, en TikTok, en todas las redes. Bien, muy bien. Siempre dra.doloreserra, y la idea, como les digo, es llevarles esto que sirve tanto, que es tan necesario, y aparte
tengo el tema de las palabras claras, ¿no? De Está las bien, cosas claras. Es necesario. Exacto, hablar un poco con ¿no? Como yo digo, llevar a tierra siempre. Yo trato a todos los entrevistados de pedirle eso, ¿no? De que todo el mundo lo pueda entender, que todo el mundo. Exacto, y estos son temas que como nos pasan a todos, claro, y es tan común hoy en día, entonces hablar como uno habla, es verdad. Obviamente siempre conservando el rol profesional que tenemos, obviamente que tengo como especialista, pero bueno, también esto tiene que llegar, la verdad que sí, está llegando, obviamente ese es el objetivo. Estoy acá en Rafaela, en la ciudad de Rafaela, también estoy en los consultorios de Semara, obviamente, podemos consultar una consulta presencial ahí, y también en la Clínica Parra, pero también es importante saber que esto, las redes lo que tienen es acercarnos, ¿no? Acercamiento a más cantidad de gente que realmente lo necesita. Como siempre, un gusto recibirla, doctora. Igualmente Así ustedes. Que bueno, nos encontraremos en cualquier momento. Seguramente. Muchas gracias. Nos vemos y gracias a ustedes. La doctora Dolores Serra visitándonos y bueno, hablando de esto que está afectando a tanta gente, ¿no? Como es el tema de la gripe, virus respiratorios. 8:57, nos identificamos, hacemos tanda y ya nos metemos a las 9 de la mañana en 3 minutos, en el horario televisivo y lo